Nuevamente tenemos el privilegio de saludarles a todos. ¿Cuántos se sienten felices hoy por venir al santuario, a la casa de Dios? ¿Verdad que sí? Es un privilegio venir a la casa de Dios. Y ojalá que nada interrumpa nuestra adoración. Realmente adorar a Dios es un privilegio, es un honor. Y reunirnos en su santuario como iglesia es parte del cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Él ha dicho que viene donde 2 o 3 estén congregados, dice Dios, ahí voy yo a congregarme en medio de ellos. O sea, en medio de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Esto es una maravilla, hermanos, porque cuando nos reunimos en la casa de Dios no es para entretenernos, no es para pasar un rato, es para adorar a Dios, es para alabar sus bondades para con nosotros, es para aprender de su palabra, es para animarnos mutuamente unos a otros, es para fortalecernos en la fe de nuestro Señor. Es como decir un oasis en medio del desierto de esta vida, ¿verdad? Y vas cansado del desierto y ves un oasis y cuando llegas tomas agua fresca. Así es la adoración. En medio de este mundo en el cual vivimos hay tantas noticias tristes. Hay tantas noticias que nos llenan de infelicidad, ¿verdad? Yo veo noticias todos los días, pero me entristezco muchísimo. Ahora mismo con este terremoto de Turquía, digo, cuánta gente sin hogar, cuántas familias enlutadas, ya pasan de 25,000 los muertos, ¿se imaginan? La guerra en Ucrania continúa, así está el mundo. Un mundo caído, un mundo que se separó de Dios y está cosechando consecuencias. ¿Está aquí Yolanda? ¿Yolanda, estás aquí? Yolanda está aquí. Luciano no está, ¿verdad? Me piden oración por Luciano, el hijo de nuestra hermana Yolanda. Claro que con gusto vamos a orar por Luciano. Solo voy a pedir, miren, quiero tener una oración en este momento por peticiones especiales que usted tenga. Solo voy a pedir que cuando yo diga que el Señor mire el corazón de cada uno que tenga una petición especial, cuando yo diga eso, todo el que tenga una petición especial, por favor, levante la mano. ¿Les parece bien? Levante la mano al Señor, porque el Señor mira más allá de nuestras palabras, más allá de lo que nosotros digamos, Dios ve nuestro corazón. Y ni una sola petición cae a tierra sin que Dios la vea. Vamos a tener esta oración especial por nuestro hermanito Luciano y por cada uno que tenga petición especial en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque estás en el alto cielo, en un trono sublime, pero también moras con nosotros. Desciendes para estar con tu pueblo. Desciendes para consolar, desciendes, Señor, para calmar nuestros dolores, para sanar nuestras heridas, para perdonar nuestros pecados, para darnos esperanza en medio de un mundo de dolor. Y por eso, Señor, con confianza venimos a ti en esta mañana. Estamos poniendo delante de ti a nuestro hermanito Luciano. No sabemos en este momento cuál es su situación, pero aquí su mamá está pidiendo una oración especial por él. Y por eso pedimos, Señor. Por eso acudimos a ti en busca de ayuda, en busca de rescate, en busca de sanación, en busca de la bendición que tú siempre nos quieres dar, pero quieres que te la pidamos, Señor, para que podamos ejercer nuestra fe y nuestra confianza en ti. Bendícelo, Él te ama, yo lo sé porque hemos ido a su casa, hemos estudiado juntos la Biblia.
Y sabemos que Él te ama. Bendícelo, Señor, ayúdalo. Bendice también a nuestra hermana Yolanda. Y ayúdala en todo, Señor. Fortalécela. En este momento también estamos poniendo delante de ti a todos los hermanos que levantando su mano están diciendo: Señor, toca mi vida. Tengo una petición especial que poner delante de ti, Señor. Y en este momento queremos que tú acudas para consolar, para sanar, para liberar, para traer esperanza a todos aquellos que levantando su mano están diciendo: Señor, ven, ayúdame, tengo fe en ti, ven a socorrerme, ven a mi vida, Señor, porque te necesito. Rogamos que tu paz, tu compañía, tu poder para sanar, tu poder para perdonar, tu poder para transformar pueda estar con cada uno en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana el título del mensaje es: Estad quietos y ved. ¿Les parece interesante el título? Estad quietos y ¿qué cosa? Y ved. Es como que algo va a suceder delante de tus ojos y te están diciendo: quédate ahí para que veas. Bueno, he predicado varios sermones últimamente sobre el Éxodo. Y este es uno de ellos, aunque no voy a centrarme solamente en el Éxodo. Voy a leer Éxodo 4, 27 al 31. Éxodo, capítulo 4. Voy a hablar un poquito del contexto. 27 al 31. Ahí me equivoqué en la cita. Es Éxodo 2, del 22 al 25. Discúlpenme los del audio. Éxodo 2, del 22 al 25. Ahí me equivoqué en dar la cita. Resulta que el pueblo de Israel llevaba cautivo en Egipto 400 años, esclavizados. Dios había hecho una promesa a Abraham y parece ser que la promesa no se cumplía. ¿Qué hacer en nuestra vida? ¿Qué pensar cuando parece que las promesas de Dios no se cumplen? Y digo cuando parece, porque la promesa de Dios siempre se cumple, pero a veces hay momentos como que parece que la promesa de Dios no se cumple. Y Dios a veces está actuando y nosotros nos parece como que Dios se olvidó de su promesa. Y así sucedió con el pueblo de Israel por varias generaciones. Algunos habían perdido ya la esperanza. Y dice la palabra de Dios, y anoche tratamos esto en la recepción del sábado: aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de la servidumbre, y Dios oyó el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac, Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel. Ahora sí vamos a leer Éxodo 4 del 27 al 31. Y Dios apareció y Dios le dijo a Moisés y a Aarón:
Aarón ve y recibe a Moisés al desierto. Él fue, lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces contó Moisés a Aarón las palabras que le enviaba Jehová y todas las señales que les había dado. Fueron pues Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos y a los hijos de Israel. Aarón les contó todas las cosas que Jehová le había dicho a Moisés e hizo las señales delante del pueblo. Y el pueblo creyó, y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Cuando el pueblo clamó a Dios, Dios los escuchó, y Dios mandó a Moisés y Aarón con señales. Bueno, recordamos las señales. Tira tu vara, una serpiente. Recoge la serpiente, una vara. Haz esto delante de los pueblos de Israel y creerán. Y cuando Moisés y Aarón presentaron todas las señales ante el pueblo, ¿qué dice la Biblia que hizo el pueblo? Creyó. Creer. Creer es la base de la salvación. Mi pregunta en esta mañana es, ¿creemos? ¿Tenemos fe? Aquí no está hablando de una mera creencia de que Dios existe. Aquí está hablando de creer en su palabra, de creer en sus promesas, de creer en el proceso de salvación que Dios quiere hacer por todos nosotros. Pero no es tan sencillo. ¿Saben ustedes por qué? Porque el creer yo lo dividiría de dos maneras. Número uno, conocimiento intelectual. Creer. Me hablan de la segunda venida y creo. Me hablan de que el sábado es el día del Señor y creo. Me hablan de que Jesús murió por mí y lo creo. Un conocimiento intelectual. Pero la fe que Dios quiere va más allá de un conocimiento intelectual. Y es la segunda parte de creer. Relación con Dios y compromiso. ¿Cuál es la segunda parte de creer? Relación con Dios y compromiso. No importa cuáles sean las circunstancias. Bueno, ya sabe que el pueblo creyó. Qué linda va hasta ahí la historia, ¿no es cierto? Creímos, aquí estamos, en la casa de Dios. Si yo dijera, ¿cuántos creen? El primero que iba a levantar la mano era yo. Todo lo más alto que pueda. Creo. ¿No es cierto, hermanos? Pero no es tan simple. Cuando Moisés le dijo al faraón, he venido para liberar al pueblo de la esclavitud. Y el faraón le dijo, bueno, si Dios ha mandado, pues ¿qué puedo hacer yo? Pues váyanse, fue así. Fue así. Ah, pues qué bonito que el pueblo sea libre. Fue así. Cuando usted acepta seguir a Cristo y quiere liberarse de Satanás, Satanás dice, un discípulo menos, qué bueno que va a seguir a Jesús. Voy a dejarlo tranquilito para que siga a Jesús. ¿Eso sucede? Vamos a ver cuál fue la respuesta de Faraón. Efesios 5, no, mentira. La respuesta de Faraón, Éxodo 5, 6 al 9. Aquel mismo día el faraón dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no le disminuiréis nada, pues están ociosos. Por eso claman diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios, que se les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan palabras mentirosas. Si ya la esclavitud era fea, ahora se dobló el trabajo.
Quieren irse a adorar a Dios. Eso es porque no están ocupados. Les daban todo el material para que construyeran los ladrillos. Ahora no se les va a dar ningún material. Ahora tienen que buscar todo el material y aparte la misma norma de ladrillo, la misma tarea. ¿Saben ustedes? No era una pelea entre Moisés y Faraón. Esta era una pelea entre Dios y Satanás. Y les voy a dar una mala noticia. Eso es lo que sucede con cada uno de nosotros cuando nosotros decidimos creer en Dios. ¿Usted cree que Satanás le va a dar la libertad así de fácil? ¿Usted cree que Faraón iba a darle la libertad a sus esclavos así de fácil? Por eso el apóstol Pablo nos advierte, Efesios 6, del 11 al 13. El apóstol Pablo nos advierte, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme. ¿Contra qué cosa? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Todos el pueblo de Israel había dicho, bueno, ahí lo dice, y el pueblo creyó. ¿Sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? Pero ahora cuando se puso fea la cosa, ya no todos creyeron. Ahí comenzaron a temblar las piernas. Porque podemos creer, pero ese ejercicio diario de encuentro con Dios es lo que nos hace fuertes. Y el pueblo no había tenido ese diario de comunión con Dios. Apenas estaban saliendo de la incredulidad, apenas estaban recibiendo la noticia. Por supuesto, Dios fue paciente con ellos y Dios les dio oportunidad para que fortalecieran la fe. Por eso no fueron librados en el acto. Fue un tiempo para que la fe de ellos se fortaleciera. Dios es tan bueno con nosotros. Dios tiene tanta paciencia con nosotros. ¿No es cierto, hermanos? Por eso, si te faltó la fe cuando las pruebas aumentaron, lo único que tienes que hacer es permanecer en Cristo. Porque Él te va a ir dando la fortaleza y a medida que vayan llegando las pruebas, tu fe se va fortaleciendo y lo que en un momento te pareció que no podías, ahora la enfrentas con el poder de Dios. Pero no creas que va a ser fácil. Satanás no te va a dejar así de sencillo. Ay, qué bueno, esta familia enterita se bautizó y Satanás reúne a sus demonios y les dice: ya no lo tienten más, no lo prueben más, déjenlos tranquilos porque ellos quieren seguir al Señor. Eso es lo que sucede. No. Satanás los llama y les dice: ven acá, ven esa familia que se bautizó. Les doy una misión especial. Divídanlos, sepárenlos, aumenten las tentaciones, aumenten las pruebas, a ver si tienen tanta fe. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Miren, el mismo pueblo que había creído, ahora cuando Faraón dijo el doble de trabajo, ay, Señor. La reacción de los líderes, los que supuestamente debían estar al frente del pueblo. Vamos a leerlo. Éxodo 5, 19 al 21. Dice: entonces los capataces de los hijos de Israel se sintieron afligidos
cuando les dijeron: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Cuando salían de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: que Jehová os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante Faraón y su siervo, y le habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. En otras palabras, ustedes no han hecho que ahora todo esté peor, nada está mejor. Desde que vinieron ustedes, aumentó el trabajo, aumentó el sufrimiento, aumentó todo, y ustedes son los culpables, le estaban diciendo a Moisés y Aarón. ¿Imaginan? Los mismos que cuando Moisés y Aarón le dieron la noticia, dice la Biblia que habían creído. Saben ustedes, hermanos, a veces olvidamos el mundo en el cual vivimos. A veces queremos que se haga un cielo alrededor de nosotros, un cielo pequeñito para nosotros, para que todo sea perfecto, para que todo vaya bien. Y como yo acepté a Dios, ahora voy a tener un cielo pequeñito así que me rodea y voy a estar libre de todo lo malo. Eso no sucede, hermanos. Eso no es verdad. Si estudias toda la Biblia, todos los héroes de la fe, la experiencia de la iglesia a través de los tiempos, verás que nada ha sido fácil. Porque así como hay un Dios que nos ama y ha dado todo por nosotros, hay un enemigo que quiere destruir nuestra fe, nos quiere desanimar, y todos nosotros, querrámoslo o no, somos parte del gran conflicto entre el bien y el mal. Dios luchando por sus hijos, Satanás luchando por destruirlos. Y en medio de ese conflicto estamos nosotros, débiles seres humanos. Pero cuando decidimos creer en Dios, Satanás aumenta la guerra para con nosotros. Y puedes estudiar la historia de la iglesia de Dios. Por ejemplo, la iglesia de Dios en el primer siglo de la época cristiana. Miren, a ver, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. Jesús se fue y los dejó al frente de la predicación. Voy a hacer una pregunta: ¿Dios los bendijo, sí o no? ¿Saben ustedes la historia de ellos cuál fue? ¿Saben cuál fue el único de ellos que murió de viejo? Juan. Todos los demás, Pedro fue crucificado, cabeza abajo. Santiago fue muerto a espada, mandado por el rey Herodes. Y así todos tuvieron muertes terribles. Y Juan, aunque murió de viejo, el único, también fue desterrado a la isla de Patmos, donde Dios le dio la visión del Apocalipsis. Dice la tradición que también fue echado en una caldera de aceite hirviendo, pero Dios hizo un milagro, porque Dios es así. Dios hace un milagro para uno y lo salva y permite que el otro descanse. Esa es la historia de la iglesia, una historia de persecución. No vaya a pensar que nadie lo va a felicitar por ser cristiano. Vamos a ser criticados, vamos a ser perseguidos. Es la verdad. Porque vivimos en un mundo en rebeldía contra Dios. ¿Vivimos en un mundo qué cosa? En rebeldía contra Dios. Y aquí estamos,
hasta que Cristo venga. Es un mundo hostil. El mundo se siente acusado con los cristianos y por eso nos atacan. Jesús advirtió, Juan 16:33. Jesús no nos engañó, Jesús advirtió: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Decimos amén? Fíjense que Dios no nos prometió un viaje tranquilo. Repito, Dios no nos prometió un viaje tranquilo. Lo que Dios nos prometió fue un final feliz. Repito eso, por si alguien no lo captó bien. Dios no nos prometió un viaje tranquilo. Dios nos prometió un final, ¿cómo? Feliz y eterno. Porque Dios está mirando más allá de este mundo. Dios está mirando más allá de esta vida. Dios está mirando la restauración total de nuestro mundo, la victoria final y todos nosotros vivir para siempre con nuestro Señor, donde habrá sido destruido el enemigo y todos los que estaban con él. ¿Decimos amén? Y fíjense, es curioso que Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Porque no se contradice. Cualquiera dice: bueno, me promete paz y ahora está hablando de aflicción. ¿En qué quedamos? No se contradice. ¿Saben ustedes por qué? Me gusta mucho, no sé cuántos han visto la película de Juan Hus. ¿Han visto la película de Juan Hus? Uno de los héroes de la Edad Media, que lo quemaron vivo por predicar la palabra, por predicar la verdad. Y ese momento se va a repetir. Y cuando fueron a ponerle candela por detrás, Juan Hus dijo: no, vengan de frente. Si estuviera miedo, yo no estuviera aquí. Y comenzó a cantar. Comenzó a alabar al Señor, y mientras las llamas consumían su cuerpo, él cantaba y murió cantando. ¿Saben por qué? Porque él tenía paz. Porque por encima de lo que nos rodea exteriormente, la paz de Cristo llena el corazón de felicidad y alegría. Y aún en momentos tristes de la vida podemos saber y sentir la presencia de nuestro Dios, y sabemos que nada ni nadie nos puede quitar la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es fe. ¿Saben ustedes? Pero en medio de todo, Dios está peleando por su pueblo. Por eso titulé el mensaje de esta mañana: estad quietos y ved. Porque ¿qué podía hacer el pueblo de Israel contra el faraón, que tenía el ejército más poderoso del mundo? ¿Qué podían hacer? Nada. Eso no era un problema de ellos, era un problema entre Dios y Satanás. Por eso Dios nos dice: estad quietos y ved. En otras palabras, confiad y ved como yo estoy peleando por mi pueblo. ¿Decimos amén? Segunda de Crónicas 20:17. Fue la lectura bíblica que se leyó. ¿Que hay problemas? Sí. ¿Que la pelea está? Sí. ¿Que hay una guerra en contra de nosotros y también Dios a favor de nosotros? Sí. Pero Dios nos dice: estad quietos y ved. ¿Qué podemos hacer? Esto fue el rey Josafat con el pueblo de Israel cuando Moab estaba en contra del pueblo, y ellos oraron con fe, y Dios les respondió de esta manera: no habrá para que peleéis por vosotros en este caso. Paraos, paraos. Fíjense como Dios le dijo, y era una guerra y Dios le dijo: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová
con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, no desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cuántos decimos amén? Y luchamos, y luchamos, y luchamos contra los problemas, y desmayamos, y no podemos. Esta no es pelea de nosotros. ¿Saben cómo se libra estas peleas? De rodillas. Porque esta es la batalla de Dios. ¿Esta es qué cosa? ¿Quiero oírlo? ¿Esto es la batalla de quién? De Dios. Esto es parte del gran conflicto entre el bien y el mal. Por eso, como es la batalla de Dios, ¿cuál es el concepto del apóstol Pablo? Efesios 6, 13 al 18. Vamos a leerlo. Efesios 6, 13 al 18. Perdonen que siempre busco muchas citas bíblicas, soy un predicador bíblico. La Biblia es lo importante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firme. Si nos damos cuenta, no está diciendo de buenos tiempos. Está diciendo de batalla, de guerra, de momentos difíciles, ¿sí o no? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Continúa, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si nos damos cuenta, todo lo que se menciona allí son armas espirituales mediante la cual Dios nos está diciendo, nos está ayudando para fortalecer nuestra fe mediante hábitos espirituales. ¿Mediante qué cosa? Es lo único que podemos hacer. Hábitos espirituales. Pregunto, ¿qué batalla tienes hoy? Es para que medites, para que pienses, ¿qué batalla tienes? Todos tenemos grandes batallas. Como persona, como familia, con los matrimonios. ¿Qué batalla tienes? ¿Será que te bautizaste y ya Satanás se alejó de ti para no tentarte, para no preocuparte? Es todo lo contrario. ¿Qué batalla tienes? Hoy Dios te dice, estad quieto y ved. Tú no tienes que batallar. La única batalla que tienes en la vida es por crear hábitos espirituales de oración, de estudio de la palabra de Dios y cada día que tu fe pueda ser fortalecida para creer que Dios estará contigo como lo ha prometido. ¿Por qué muchos se bautizan y no permanecen en la iglesia? ¿Creen que fueron hipócritas cuando se bautizaron? No. No. 1000 veces no. Porque le sucedió lo mismo que le sucedió al pueblo hebreo. Creyó. Pero cuando vinieron los momentos difíciles, allá fueron a encontrarse con Moisés y Aarón. ¿Para qué vinieron? Ahora está peor que antes. La fe no estaba fuerte y no pudieron permanecer. Más allá de nosotros está Dios. Y esta historia es emocionante. Ahora comenzó, no voy a leer allí todo porque nos iríamos aquí ni a las 3 de la tarde y en 15 minutos voy a acabar. Ahí comenzó la guerra, no entre el pueblo de Israel y Faraón, sino entre Dios y Satanás.
¿Quiénes estaban en guerra en ese momento? Dios y Satanás. Y el pueblo en sus casas. ¿Qué podían hacer ellos? Nada. Creer. 10 plagas sobre Egipto. Ahí lo pueden leer en Éxodo. ¿Cuántas plagas? 10. Para ellos el río Nilo era un dios. Se convirtió en sangre. Murieron todos los peces. El Nilo era fuente de alimentación de los egipcios para la agricultura. En los valles del Nilo, la agricultura se volvió sangre. Dios atacó todo lo que ellos tenían como Dios, y Dios les humilló a todos sus dioses para que supieran que hay un solo Dios. Era una guerra y Faraón endurecía más su corazón. Plaga de ranas, plaga de piojos, plaga de tinieblas, plaga sobre el ganado. También era un dios el ganado. El dios Apis era el dios buey. 10 plagas. Dios luchando a favor de su pueblo. ¿Por qué la iglesia está viva hoy? ¿Por qué? Porque Dios ha estado con su iglesia. La iglesia ha pasado por miles de años de persecución, pero Dios nunca ha faltado. Y el evangelio en medio de las dificultades se está predicando en el mundo entero, hermanos queridos. Y estoy seguro que en medio de la tragedia de Turquía y de los otros lugares y de la guerra en Ucrania, ahí está el pueblo de Dios aferrado de Dios. Dios no abandona a su pueblo, pero es una guerra entre Dios y Satanás. Satanás para tratar de destruir nuestra fe y de destruirnos a nosotros, y Dios luchando para darnos fuerzas, para sostenernos en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de la tragedia. 10 plagas. Dios advirtió. Éxodo 7 del 2 al 5. Éxodo 7 del 2 al 5. Dios le advirtió a Moisés: no va a ser fácil la pelea. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará por ti a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Fíjense lo que dice ahora: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de los egipcios, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Saben que esto que sucedió en Egipto es un símbolo en miniatura de lo que será el fin del tiempo? ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Las plagas en Egipto representan las 7 últimas plagas. La liberación de Egipto en medio de un conflicto terrible representa cómo Dios liberará a su pueblo en medio de la gran tragedia del tiempo del fin. Porque será un rescate. Así como Dios rescató a su pueblo, así Dios va a rescatar a su iglesia, y lo está haciendo desde ahora. 10 plagas hirieron a Egipto a tal punto que los mismos egipcios dijeron: que se vayan. Todos seremos muertos si no se van. Que se vayan. Hermanos queridos, no es problema de nosotros, es un problema de Dios.
La iglesia no es idea de un pastor, de alguien que se le ocurrió hacer una iglesia. Esta es la iglesia de Dios. Cristo fundó su iglesia y dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Decimos amén? No dijo que no iba a haber problema, lo que dijo es: va a haber problema, pero Satanás no va a prevalecer. Éxodo 13 del 17 al 22. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, después que hasta Dios le mató su primogénito, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Elán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ya les dije que esto es un símbolo del fin del tiempo. Miren lo que está sucediendo ahora, y no les voy a meter miedo, porque la Biblia no es para meter miedo, la Biblia es para dar paz. ¿Y saben ustedes por qué está la profecía? Para que nosotros, en medio de las tragedias del fin del tiempo, tengamos paz, sabiendo que en medio de todas las desgracias del mundo, Dios está actuando, Dios está peleando por su pueblo, y la liberación final está segura para todos. O sea, el objetivo no es meter miedo, pero la profecía sí nos dice cómo va a ser el fin del tiempo. ¿Tenemos peleas ahora? ¿Tenemos luchas? Sí, pero no es nada para lo que viene. Miren, las Naciones Unidas, hay planes que si los lees lloras de la emoción y de la felicidad, porque todo se va a resolver. El hambre se va a resolver, los problemas climáticos se van a resolver, habrá paz entre las naciones, todo se va a resolver. Pero las Naciones Unidas se fundaron en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta hoy lo único que hemos visto es que el mundo va de mal en peor. No hemos visto nada resuelto. Hay más hambre que nunca, hay más discordia que nunca, hay más desastres naturales que nunca causados por la contaminación y por el calentamiento global. Y esa dinámica va a continuar hasta que el mundo llegue, y ya está en un caos. Y en medio de ese caos Dios viene para libertar a su pueblo. Eso es lo que va a suceder. Y la Biblia nos habla en Apocalipsis 13, 14, 15, 16, 17 y 18. De Apocalipsis 12 hasta Apocalipsis 18 nos está describiendo el último gran conflicto entre el bien y el mal. Será peor que el conflicto que hubo entre el pueblo de Israel y Faraón. El profeta Daniel dice: y será un tiempo de angustia cual nunca fue. Dios nos advierte, pero a la vez nos dice que no debemos temer, porque esta batalla es de Dios. ¿Esta batalla de quién es? Nosotros no podemos controlar nuestra vida. Queremos hacer cosas buenas y hacemos cosas malas. Lo único que va a controlar nuestras vidas es el poder de Dios.
Nosotros no tenemos control sobre los problemas naturales. Hay desastres naturales porque el mundo está semidestruido, porque el hombre ha maltratado el mundo creado por Dios. Y hay consecuencias. No podemos controlar las guerras porque hay tanto odio en este mundo que el mundo ya no se ha destruido porque Dios no lo ha permitido. Pero una cosa sí podemos hacer, y es confiar. Es creer que Dios está al control y que el mundo nunca se va a salir de control y que esta guerra entre el bien y el mal terminará con la victoria de Dios y de su pueblo. Por eso, el Apocalipsis nos habla de 7 postreras plagas. Serán como las plagas de Egipto, peor, porque las plagas de Egipto fueron a nivel de Egipto. Estas serán a nivel universal. ¿Cuándo será eso? Bueno, no podemos definir el tiempo. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que Dios enviará juicio sin misericordia sobre aquellos que no se han arrepentido. Voy a leer la 7ª plaga. Apocalipsis 16 del 17 al 21. Y el 7º ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del cielo que decía: ya, hecho está, o sea, ya. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que hubo hombre sobre la tierra. ¿Se imaginan? La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino a ser memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó de su lugar y los montes ya no se hallaron. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, 75 libras. ¿Se imaginan cayendo pedazos de hielo de 75 libras? Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Porque el mundo va hacia una crisis. Como el pueblo de Israel tuvo que enfrentar la crisis, dirigida no por Faraón, sino por Satanás. Pero ni aún esa crisis pudo evitar que Dios cumpliera su propósito, tampoco la última crisis va a evitar que Dios cumpla su propósito sobre su pueblo y sobre nosotros en particular. Pero voy a concluir con 2 versículos. El primero que voy a leer ahora me gusta mucho, lo he leído aquí mucho, porque me da mucha esperanza. Apocalipsis 17, 14. Este versículo me llena de esperanza, de seguridad, de fe. Está hablando de las fuerzas del mal, de toda esa crisis del último tiempo, de la persecución, todo contra el pueblo de Dios. Aumentó la crisis, nos sentimos desesperados, no sabíamos a dónde ir. Pero miren lo que dice la Biblia: pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. ¿Quién puede pelear contra Jesús? Nadie. Esto no es contra nosotros. ¿Esto es contra quién? Contra Jesús. Y el Cordero los vencerá. ¿Decimos amén? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y el último versículo de esta mañana, Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, como dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y hago un resumen. Se nos dio el evangelio. Al pueblo se les dio la noticia. ¿Y qué dice la Biblia? Y el pueblo creyó. Creímos. Aquí estamos. Pero Satanás no está feliz. Y aumenta su guerra contra su pueblo, contra el pueblo de Dios, para que dejemos de creer en Dios. Aumentan los problemas, aumentan las dificultades personales, aumentan las dificultades en el mundo. Y llegamos a veces hasta decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están las promesas? Pero Dios está obrando. Por encima de nuestro mundo está nuestro gran Dios, que mantiene nuestro mundo, que nos mantiene a cada uno de nosotros. ¿Habrá guerra contra el matrimonio y contra la familia? Sí. Pero si crees en Dios y te apoyas en Él, saldrás adelante. ¿Habrá problemas personales? Sí, y muchos. Pero dijo Jesús, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Aumentarán los problemas de nuestro mundo? Sí. Y lo estamos mirando. A tal punto que el mundo pareciera que se va a autodestruir. Pero no, está Dios allí, luchando por su pueblo. Y cuando todo parezca haber perdido, cuando todo parezca que ya no hay solución, se abren los cielos y Cristo viene para, en medio de esa situación que parece imposible de resolver, Dios rescata a su pueblo. Somos todos nosotros rescatados para vivir para siempre en el reino de los cielos. ¿No es eso maravilloso, hermanos queridos? Es hora de creer. Es hora de buscar a Dios para fortalecer nuestra fe. Tan difícil será el fin del tiempo que Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a cada presente. Yo le quiero decir al Señor, Señor, tú me mandas a estar quietos, porque la batalla no es entre nosotros y Satanás, es entre tú y Satanás. Y estar quieto significa mirar, confiar en Dios y mirar la batalla que Dios está librando por su pueblo, confiado de que la victoria está garantizada. Estad quietos y ved. No tienes nada que hacer contra Satanás. Es Dios el que vence. Y todos los que estén unidos a Dios son vencedores. Dios te bendiga. Yo quiero decirle al Señor, Señor, fortalece mi fe. Fortaléceme por la oración, fortaléceme por tu palabra. Ayúdame, Señor, a creer en ti, en los tiempos buenos y también en los tiempos malos. ¿Cuántos quisieran unirse conmigo en esta oración? Dios bendiga a todos en esta mañana, es mi deseo y mi oración. Vamos a concluir alabando al Señor con el himno 398, cuando sopla airada la tempestad. Alabemos todos al Señor. Cuando sopla airada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener un ancla que apoya
bendito Padre, nuestro mundo se deshace de tantos problemas, desastres naturales, Señor, guerras, odios. Nuestras vidas también parece a veces que van a sucumbir ante tantos problemas y dificultades. Pero al abrir tu palabra encontramos tus promesas. Ayúdanos a creer en ella. Ayúdanos a confiar y que esta fe pueda ser una fe inquebrantable, sabiendo que a pesar de las dificultades que hoy puedan existir, tu propósito en nuestras vidas se va a cumplir. Oh Señor, bendice a cada uno de manera personal. Yo sé que hay muchos en esta mañana, Señor, aquí pasando grandes batallas. Yo sé que quizás haya algún matrimonio que esté afrontando un gran conflicto. Yo sé, Señor, que a veces nuestros hijos están siendo muy tentados por el enemigo. Yo sé que a veces también tenemos problemas económicos, financieros, grandes batallas, Señor. Y allí luchamos y a veces nos parece como que no podemos, pero ayúdanos a confiar, a estar quietos y ver la salvación que tienes preparada para todos nosotros. En lo personal y como iglesia, ayúdanos a avanzar por fe, sabiendo que la crisis de nuestro mundo va a aumentar, pero que también va a aumentar tu poder y tu gracia para sostenernos en medio de las dificultades. Y cuando ese gran día de tu segunda venida, que sabemos que será muy pronto, llegue, todos nosotros, Señor, podamos ser rescatados de este mundo para vivir contigo para siempre. Despídenos de este lugar, pero que estas promesas y tu santa presencia nos siga sosteniendo. Que tu bendición sea con todos en esta mañana, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.